Muy bien. A ver, ¿alguien más entró? Le vamos a dar la bienvenida a los que están aquí, que siguen entrando todavía, y a los que después vean este video. Y vamos a empezar de a poquito con la meditación. Así que los que estamos acá, vamos a buscar ponernos cómodos, ¿sí? Estaba diciendo que hoy estoy como muy resfriada, entonces si me sale la voz rara. Por favor, discúlpelo y si toso y todas esas cosas. No puedo evitarlo hoy. Entonces, vamos a buscar estar cómodos y si estamos sentados en una silla, colocar bien los pies en el piso, abrir la espalda en la medida que podemos y que sea cómodo y nos acomodamos justamente para no movernos, no movernos voluntariamente, obviamente nos vamos a mover para respirar. Y quizás en algún momento el cuerpo se acomode un poquito y nos movamos sin darnos cuenta. Entonces, una vez que podemos entrar en una cierta quietud, si tenemos ganas de cerrar los ojos, lo podemos hacer y encontrar un momento para sentir las sensaciones corporales. Simplemente notar, como hacer un suave escaneo del cuerpo sin mucho detalle, solamente para notar si en algún lugar podemos aflojarlo un poquito o si queremos, por ejemplo, soltar el aire por la boca y aflojarnos algunas veces. Este aflojar, sentir el suave bienestar que hay en el cuerpo, a pesar de que nos puede doler acá y allá y en el otro lado. Pueden inclusive llevar la atención a algún lugar del cuerpo que se sienta lindo para sentir ese bienestar y dejar que desde ese contacto con una sensación agradable aparezca la sonrisa. Para las personas que suelen practicar meta, ese lugar en el cuerpo suele ser en el pecho, pero puede ser cualquier otro lugar. Y en el pecho no hay ningún lugar específico, es donde nosotros notemos un cierto bienestar. Entonces, con una sonrisa vamos a evocar el sentimiento de amor benevolente. Como siempre tenemos las tres formas. Podemos hacerlo con un recuerdo de un momento donde fuimos felices, donde sentimos este sentimiento. Para los principiantes siempre recomendamos usar la misma imagen, el mismo recuerdo. Para las personas que ya hace tiempo que practican meta, pueden usar cualquier
recuerdo, puede ser hace un ratito cuando sintieron meta o la última meditación. De esa forma funciona, simplemente siento el sentimiento y oriento la mente hacia eso. Si no, puedo usar una imagen que voy a crear. Puede ser cualquier cosa, un animal, un paisaje, un bebé, una flor. Puede ser también algo sonoro, por ejemplo, un sonido, el sonido de la lluvia, del viento, algo que me traiga el sentimiento, que sea tan potente para mí que enseguida lo hace surgir en mi mente. De nuevo, si esto funciona, me quedo con el sentimiento, abandono esta imagen y si ninguna de estas dos formas funcionaron, voy a verbalizar internamente deseos muy amables para conmigo misma. Pueden decirse cualquier cosa que sea amorosa, pueden ser uno o varios deseos. Pero nuevamente, si siempre dicen los mismos, va a ser más fácil que la mente con esas una, dos, tres frases evoque meta. Yo voy a repetir entonces justamente las que siempre digo. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Mi corazón esté rebosante de amor y bondad. Entonces orientamos la mente hacia el sentimiento, hacia este objeto de meditación y la dejamos orbitar, es decir, sentir distintos aspectos de este sentimiento que está todo el tiempo cambiando como todo. Este estar con el sentimiento es observar cómo la mente se mueve de un objeto al otro.
Que la mente se mueva no es un problema, siempre y cuando vuelva naturalmente y con facilidad una y otra vez a la atención sobre el sentimiento. Pero también puede suceder que nos distraigamos, es decir, que nos pongamos a pensar en alguno de estos estímulos que aparecen en la mente y ahí vamos a tener que hacer el proceso de las 6 R's. Reconocer la distracción, dejarla ir, relajarnos, sonreír y orientar nuevamente la mente hacia el sentimiento y quedarnos allí todo lo que podamos. A este sentir meta lo llamamos irradiarnos el sentimiento a nosotros mismos, simplemente porque lo estamos sintiendo. Vamos dejando que la mente se oriente hacia un objeto sano. Después de estos primeros 10 minutos más o menos, donde nos irradiamos a nosotros mismos, vamos a compartir el sentimiento con nuestra amiga o amigo espiritual. Es una persona, siempre la misma, que conocemos, una persona de la cual admiramos alguna de sus cualidades y cuando pensamos en ella o en él nos hace sonreír. Esta persona no nos produce ningún tipo de atracción sexual, no es de nuestra familia y está viva. Y no es necesario que sea un amigo, puede ser alguien que hayamos conocido, con el que hayamos tenido una linda relación en cualquier ámbito y nos aparece en la mente trayéndonos esta sensación, este sentimiento. Y a esta persona le vamos a regalar uno o varios deseos, lo que nos salga, lo que nos surja hoy, compartiendo el sentimiento y orientando el sentimiento hacia su felicidad.
Que le regalamos estos deseos a esta persona, simplemente seguimos con el sentimiento. No necesitamos pensar más en esta persona, simplemente seguimos con el sentimiento. Recuerden estar suavemente con el objeto de meditación, no presiono con la mente, sino que realmente es simplemente suavemente flotar el objeto, flotar en meta, en el amor benevolente.
También suavemente practicamos las 6 R's. Un proceso que a medida que cada vez lo refinamos es más suave, más fluido, más claro. En los próximos minutos, cuando cada uno lo sienta, vamos a tomar la decisión de abandonar la práctica formal. Recuerden siempre con la mente en meta. Desde ahí tomamos la decisión y suavemente buscamos el camino de vuelta, que nos quede más cómodo, más suave. Puede ser no siempre el mismo. Recuerden que no necesitan dejar el sentimiento ahí, lo pueden tener con ustedes, llevárselo donde quiera que vayan. Lo mismo con la sonrisa. Y fíjense, una vez que regresen despacito, si se quieren mover, si quieren estirar, bostezar, desperezarse, soltar el aire, aprovechen todo este momento que es muy importante. Voy a hablar un poco sobre todo esto hoy, pero antes de eso les quiero contar que mañana tenemos meditación, como siempre, presencial en la mañana acá, y el domingo tenemos jornada de meditación también, así que no sé de qué va a hablar Fede. No lo hablamos, así que nos sorprenderá a todos. Em, pero seguro va a ser una linda oportunidad para seguir practicando y de a poquito irnos acercando al retiro de 10 días, que va a ser en junio, que
Para mí tiene la ventaja de que como va a ser en lo de mis papás voy a poder ir. Así que estoy re contenta. Por lo menos algún ratito me voy a poder sentar y está buenísimo. Em, y hoy quería hablar un poquito sobre algo que creo que no hablé nunca, nunca, en todos estos cantidad enorme de encuentros que ya hemos hecho de meditación online, que es los efectos que tiene esta meditación en particular sobre la salud. Sí, nosotros no hacemos mucho hincapié sobre eso en general, no porque no lo sepamos, sino porque eh, en algún lugar puede traer a confusión para algunas personas, para otras no lo creo, en el sentido de que mucha gente puede interpretar que la meditación es un trabajo para la salud, etcétera, etcétera. Y la verdad es que puede beneficiar la salud, pero no es para eso que lo estamos haciendo en el sentido por lo menos de la salud física, ¿sí? Porque una de las recolecciones que hacemos siempre en los retiros es justamente esa recolección de aceptar que este cuerpo se enferma o queda otro, más, menos. Bueno, eso va a depender de muchos factores, ¿sí? Y también del desarrollo que nosotros podamos hacer de nuestro autocuidado, pero más allá de eso, es muy poco lo que podemos manejar, si esa palabra cabe en algún lado. Entonces, ¿qué, qué tiene esta meditación de particular? Y esto les quiero decir que hay unos cuantos estudios hechos sobre la meditación de meta que no se los puedo compartir ahora porque esto se me acaba de ocurrir para hablar, pero los puedo buscar si a alguien le interesa y los pongo abajo. Eh, y en estos estudios, más que nada, midieron, y estamos hablando, quiero que quede bien claro, estamos hablando de personas principiantes que no sabían la meditación, que les enseñaron la meditación, ¿sí? No específicamente el Twin, sino cualquiera de las versiones de Meta que hay, y practicaron el amor benevolente durante, creo que en uno era 12 semanas, o sea, tampoco es mucho, ¿sí? Y en esas 12 semanas tuvieron unos incrementos como muy, muy, muy considerables de muchos aspectos en relación a la salud, pero sobre todo que observaron algo que a mí me parecía como muy obvio y también muy interesante, que los niveles de oxitocina se subían un montón. La oxitocina es una hormona, ¿sí? Que segregamos los seres humanos internamente cuando tenemos intensas sensaciones de placer, que por ejemplo se puede dar en una situación, bueno, en la sexualidad, seguro, en el contacto, los vínculos sanos entre los seres humanos, ¿sí? Tener una linda charla con una amiga, seguro, o con un amigo genera oxitocina, eh, el contacto entre madre e hijo, ¿sí? Bueno, la lactancia, los niveles de oxitocina son altísimos y en general se dice que una mujer tiene el pico de oxitocina más alto de su vida al parir, ¿sí? Para que ustedes se den una idea de, de qué se trata esta hormona. Entonces, cuando nosotros evocamos meta, estamos evocando esa situación fisiológica en el cuerpo y después de unas pocas semanas de practicarlo, el cuerpo lo refleja cuando lo medimos en un análisis de sangre.
¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque la oxitocina mejora la salud enormemente, ¿sí? Primero que tiene unas propiedades increíbles al nivel de los opiáceos. Y les voy a contar una anécdota de la vida real, como siempre me pasó a mí, cuando nació mi segundo hijo, no sé, tendría 6 meses o algo así. Él lo dejé durmiendo en nuestra habitación, en nuestra cama, y yo no sé qué tenía que hacer. Y estaba en otra habitación yo, escalera de por medio con el bebé, haciendo un trabajo en la computadora. Y me había sentado el loto, como esas cosas locas que hago yo, y cuando escuché llorar al bebé, en mi estado puerperil, obviamente no me importó nada y me levanté en 10 segundos, estaba subiendo la escalera. Cuando di, no sé, el cuarto escalón de la escalera, me hice el pie, ¿sí? Y me arrastré para agarrar al bebé con el pie estrellado, ¿no? Cuando ya llegué arriba dije, ya está, me regincé, ya me había esguinzado el mismo pie, así que ya sabía cómo era la cosa. Por suerte me esguincé otro ligamento, no el mismo, y lo agarro, lo agarro a Shiva para darle la teta. Cuando le empiezo a dar la teta, como se segrega oxitocina, el dolor tremendo que tenía en el pie se me empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar en segundos, ¿eh? Hasta que me duele, no me duele más. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Me esguincé o no me esguincé? Bueno, pasó un rato, me volvió a doler. Y estuve durante meses así. Cada vez que yo le daba la teta, se me iba el dolor. Y después de un rato me volvía, se me iba el dolor, me volvía. Como les dije, yo ya había tenido un esguince muy grave y el dolor había sido terrible. Este esguince casi que me lo acuerdo así con esta sonrisa todo el tiempo, porque era lo loco de que el dolor se me iba enseguida, justamente por la lactancia. Sí, o sea que imagínense cómo es de fuerte la oxitocina. Los efectos que tiene en el cuerpo son increíbles, por eso nos sentimos tan bien en ciertos momentos, es como muy maravilloso, ¿sí? Entonces, cuando hacemos meta y lo estamos practicando bien en el sentido que estamos disfrutando de la práctica, estamos segregando esas y otras hormonas muy, muy sanas que nos traen mucha, mucha salud. ¿Sí? No solo que nos alejan del dolor, por eso en la meditación nos sentimos tan bien y hay un grado de bienestar tan alto que puede profundizarse mucho si uno sigue muchas horas meditando, ¿sí? Y, y ese bienestar, si uno sigue con meta en el día, sigue sucediendo eso mismo, ¿sí? Y esto es la otra cuestión que, que voy a explicar. Yo hice movimiento prácticamente toda mi vida, entrené mucho, poco, bueno, de todo tipo de cosas, eh, y a mí siempre me dolió algo, porque, porque moverse es que algo te duela. Eh, y durante muchos, muchos años era llegar a mi casa a la noche con dolor de cabeza por haber entrenado mucho, con dolor en el cuerpo, con esto, con el otro. Cuando empecé a hacer esta meditación, el dolor empezó sistemáticamente a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Cuento mi propia experiencia, ¿sí? Pero esta experiencia me la han contado un montón de personas que practican con nosotros y personas con ya problemas de salud grave, ¿no? Esta pavada que me pasaba a mí que encima me hacía la cabeza con el dolor, ¿sí? Pero les aseguro que es impresionante, no, no, yo no lo puedo creer. Ni ahora, después de tantos años que no me duele nada, hago las mismas cosas y todo y no sé qué, y no siento lo mismo, ¿sí? Y acá es donde es como importante, sobre todo en relación al dolor, darse cuenta del componente mental, lo importante que es, ¿sí?
Cuando digo no me duele nada, también lo quiero aclarar. No es que no siento dolor, siento dolor en el cuerpo, pero mi mente no se va ahí, no se pega a eso, no le da vuelta, vuelve a meta. Entonces es un momento que lo siento. El resto del tiempo está ahí como de fondo y no pasa nada. Entonces no hay aversión al dolor, hay un montón de otros factores que, que están en otro lugar, no como estaban antes, y la relación con el dolor cambió, ¿sí? Y eso hace que haya un montón de circuitos que generan inflamación y un montón de cosas que no están más. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos. ¿Sí? Buenísimo. Hay varias personas que practican con nosotros que, como digo, tienen o tuvieron problemas de salud relacionados con dolor muy fuerte y que tuvieron esta misma experiencia, ¿no? Que cuando empezaron a hacer meta, sistemáticamente el dolor fue decayendo. Y para mí la relación es esta de la oxitocina, claramente, sobre todo con relación al dolor, ¿sí? Lo que pasa que la oxitocina no solo mejora eso, mejora la salud en general porque es un inmunoestimulador. ¿Se entiende? Por eso está tan presente, por ejemplo, en la lactancia, en el parto y qué sé yo, porque digamos, biológicamente el cuerpo está en ese momento, inmunológicamente en el mejor momento. Para que ustedes lo entiendan, cuando vos tenés, por ejemplo, una enfermedad autoinmune y te quedás embarazada, en el momento de todo el embarazo y la lactancia que tengas con tu hijo o tu hija, la enfermedad parece como si se suspendiera. ¿Se entiende? No, no es en todos los casos igual, bla, 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 pero es una cosa que sucede. Por eso no suele ser problemático, aunque tengas enfermedades subyacentes de ese tipo, tener hijos, etcétera, etcétera, porque el problema justamente no está en eso. El sistema se, es como que floreciera, ¿sí? Cuando somos madres sentimos eso, sentimos que tenemos la mejor salud que tuvimos en toda la vida durante esos 2 o 3 años y después, bueno, volvemos al default. Em, entonces, hay un aspecto de esta práctica que tiene que ver con, con la salud física, que mejora la salud física por todas estas cuestiones, ¿sí? Cuando, cuando no tenemos ninguna cosa, ninguna enfermedad ni nada de no sé qué, no se nota tanto, porque, bueno, por ahí es esto que les decía yo. Me dejó de doler el cuerpo, tenés otra relación con tu cuerpo, un montón de cosas así que son muy lindas, pero yo no tenía ninguna enfermedad ni nada, entonces está todo bien. Pero cuando hay otro tipo de cosas un poquito más serias que requieren atención médica, y qué sé yo, también es una práctica que ayuda un montón, ¿sí? También a transitar momentos difíciles de crisis de salud, que también ha pasado acá con un montón de personas que tuvieron que pasar, no sé, por operaciones, por distinto tipo de intervenciones médicas de distinto grado de, digamos, de incomodidad, por decirlo de alguna manera, eh, y al poder hacer meta en todos esos procedimientos, incluso me lo han contado con el dentista, ¿no? Que mucha gente tiene como las peores experiencias del mundo en el dentista. Bueno, que muchos alumnos me han contado que haciendo meta, sentados ahí con la boca abierta, pudieron pasarla mucho mejor en el dentista, por ejemplo, ¿no?
otras personas que hemos acompañado en operaciones o en un montón de cosas, el mismo tipo de experiencia, mejores recuperaciones, experiencias más positivas de las intervenciones y también mejor relación con los médicos, ¿sí? Justamente porque dejamos de estar tan exigentes de que esta persona venga y nos cure. Entendemos que hay un ser humano del otro lado que está haciendo lo mejor que puede desde lo que entiende, ¿sí? Y que si un día está nervioso o lo que sea y nos habla mal, bueno, puede pasar. No todo gira alrededor de nosotros y nuestro ombligo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hay un montón de aspectos de la salud. Y la otra cuestión es el autocuidado, ¿sí? Al empezar a tratarnos más amablemente, internamente, ser más amables con nosotros mismos, decirnos cosas más lindas mentalmente, etcétera, etcétera. Con el tiempo, en algún momento se empieza a despertar algo. No digo que sea tan rápido como 12 semanas, esto es un poco más profundo, pero se empieza a despertar algo de, si no estaba eso de, bueno, a ver, ¿cómo me trato bien? No solo diciéndome cosas lindas cada tanto, sino en todos los aspectos de mi vida. ¿Cómo me cuido con la comida, con el sueño, con un montón de aspectos, con la actividad para no pasarme y sentirme mal, cómo cuido mis relaciones, mis vínculos con las personas con las que tengo afecto, cómo cuido mi ambiente de trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Esa amabilidad se despliega en todo sentido y es un cultivo, algo que se va cultivando. Por supuesto, todo esto lleva tiempo, lleva práctica, ¿sí? Y nos va llegando a cada uno en determinado momento. Algunos es algo que más rápido sienten, otras personas no, porque es un aspecto como muy descuidado a veces que tenemos la mayoría. Entonces, necesitamos trabajar mucho la amabilidad y el amor hacia nosotros mismos como para llegar a entender que eso también son acciones en la vida todos los días, todo el tiempo, decisiones que tenemos que tomar para sentirnos mejor, ¿sí? Y como digo, igualmente hagan lo que hagan y se cuiden todo lo que se cuiden, igual este, van a andar con el pañuelito porque viven con tres personas que tuvieron un virus. Así que no queda otra que tenerlo, ¿sí? Por suerte fui la última esta vez y me tocó la mejor parte. El último siempre es el que la tiene más suave. ¿Tienen preguntas sobre lo que acabo de compartir o sobre la práctica o sobre lo que quieran, ¿no? ¿No, no? Muy bien, muy bien. Eh, el tema del cuidado, de la amabilidad con uno mismo en ese aspecto, ¿sí? Para muchas personas es como un tema muy difícil porque hay muchas ideas ahí flotando, muchas historias flotando que nos venimos contando hace mucho tiempo que son como lo contrario de la amabilidad, ¿sí? Y que están muy enraizadas y muy abrochadas a la idea de yo. Entonces es difícil desarmar a veces esos nudos. Más que nada porque le damos mucha vuelta, ¿eh? No, no porque en sí sea difícil, sí no es tan difícil.
pero se vuelve como a enganchar y hay muchas identificaciones. Voy a decir algunas como para que entiendan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, no, que yo soy alérgico a esto, lo que, sí, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, esa etiqueta de soy alérgico, esa que puede ser un diagnóstico médico, a veces algo que nosotros creemos, un montón de aspectos puede tener eso, eh, pero eso hace que nosotros, más allá de que eh, puede haber pasado o nos pasó muchas veces que comimos tal cosa y no nos sentimos bien o con el polvo no nos sentimos bien, o con el polen no nos sentimos bien, o no sé qué, ¿no? Que tenemos esa experiencia. No, yo no estoy negando que eso puede ser una experiencia que hayamos tenido. Lo que digo que a través de una experiencia que hayamos tenido empezamos a construir una identidad. Una identidad que es fija y que no tiene ninguna posibilidad de cambiar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si nosotros empezamos a ver cómo la mente se mueve y a entender cómo funciona todos estos mecanismos mentales, empezamos a darnos cuenta que esta idea, este concepto de yo soy alérgico no tiene mucha base en la realidad, aunque hayamos tenido experiencias quizás repetitivas que nos refuercen una y otra vez, ¿sí? Pero llega un punto, en la mayoría de los casos, no digo todos, porque esto es persona por persona y estoy haciendo una generalización que siempre va a dejar un montón de cosas afuera. Llegamos a un momento donde tanto creer esto refuerza justamente eso mismo, ¿sí? Y la mente hace una predicción justamente de la alergia. Y ya no sabemos si tenemos alergia, porque nuestro sistema inmunológico en algún momento tuvo algún problema con cierta sustancia o porque creemos, ¿se entiende? Que esta sustancia nos hace mal. Es difícil de entender lo que estoy explicando, ¿sí? Pero este es este es un gran problema con el tema de la salud, ¿sí? Que si no entendemos que hay un aspecto mental de todos estos problemas físicos, que nadie dice que nadie se esté inventando la alergia o cualquier otra cosa, no estoy diciendo eso, por favor, lo vuelvo a aclarar, porque mucha gente se siente mal, si no, y no, no es eso lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es nosotros sentimos eso, pero empezamos a contarnos una historia a través de esa sensación. La historia no es lo que estoy sintiendo en la nariz, ¿sí? Y puede ser un evento eh, puntual, ¿sí? El sistema inmunológico puede reaccionar hoy a las frutillas y nunca más. Y nosotros entendimos que eran las frutillas por ahí. Andás a ver a qué era esa reacción que hizo. ¿Se entiende? Por eso la alergia, no lo digo yo, lo dice la medicina, es rotativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una reacción del sistema nervioso, no es que algo nos hace mal. Y una reacción exagerada a algo que, que no debería causarnos ningún problema. ¿Sí? En lo general de la alergia estoy diciendo, ¿sí? Obviamente dejando un montón de particularidades afuera de este tema. Pero sí puedo darles otra vez contarles mi experiencia con eso. Yo tenía alergia supuestamente a un montón de cosas y ahora no tengo alergia a nada. No sé cómo pasó eso en el tiempo, pero fui de a poquito dándome cuenta a través de experimentar y un montón de cosas, por supuesto trabajando con mi médica y un montón de cuestiones, de que no, de que eso que antes, a ver, cuando era adolescente, barría el piso y empezaba a estornudar 3 horas, ¿sí?
No sé, después de los 20 años o 20 y pico no me pasó nunca más. Eh, en otro momento tuve otras alergias en la piel, tuve broncoespasmos muy, muy fuertes, edema de glotis. Sé que la alergia fuerte, irme a dar un decadrón corriendo y todo este tipo de cosas. No estoy hablando así solo por decir y hablar de los demás, sino por experiencia, ¿sí? Y fui viendo cómo desarmar esos patrones y cómo mi mente no colabora en ese tipo de reacción, ¿sí? Llegó un momento que me cansé bastante de ir al hospital a cada rato y tomé una decisión. En ese momento tenía menos de 20 años, pero bueno, de no ir más. No voy más. Si me muero, me muero, dije. Pero yo a la guardia no voy más. Mi mamá creo que quería agarrarme de las mechas y llevarme a la rastra, pero yo me clavé en el piso y le dije, no, 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 yo me voy a relajar hasta que esto pase. Y eso fue lo que hice. No una vez. O como todo, muchísimas veces lo tuve que hacer. Estuve casi un año haciendo eso, ¿no? Y los ataques fueron como disminuyendo, 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 hasta desaparecer completamente. Sí, desaparecer completamente fue más de un año. O sea, hubo que bancar mucho, hubo que trabajar mucho, pero bueno, en mi caso nadie me impulsó a esos más que nadie me dijo que lo haga, todos me decían exactamente lo contrario, pero yo tenía una convicción interna, no sé de dónde la saqué, de que, de que era por ahí, una, una cosa intuitiva a esa edad. Eh, y eso me volvió a pasar unas cuantas veces más con cosas mucho más suaves, por suerte. No tuve que pasar de nuevo por eso tan, tan, tan dramático. ¿Sí? Esto que les digo no se lo recomiendo a nadie, no lo hagan en sus casas. Vayan al médico, por favor. Simplemente lo que estoy diciendo, y seguro que muchos médicos lo pueden llegar a compartir, es que si nosotros colaboramos muchas veces con los tratamientos, con un montón de cosas desde una mente que quiere tender a la salud, las cosas son más fáciles. ¿Sí? Y la salud es amabilidad con nosotros mismos, es meta, es estados sanos, por algo se llaman estados sanos. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, que estén muy sanos y los veo cuando nos veamos. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por estar acá hoy. Chao, chao. Chao, Maru, gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches.